Buenas noches, hermanos, a los que nos saludé. La verdad que hace un tiempo que está esta palabra en mi corazón, desde que comencé con esto antes de la cirugía, ¿no? Y le decía al Señor, le decía al Señor que verdaderamente estaba con un poquito de temor. Y le decía, Señor, verdaderamente quítame este temor, porque sé que tú eres mayor que todas las cosas, ¿no? Y leyendo un salmo de David, decía, en el día que tengo temores, yo en ti confío. El Salmo 56, el versículo 3. Y dije yo, Señor, tengo que confiar en ti. Y el Señor me habló a través de este libro, de los versículos del libro de Abdías, cómo Él reacciona para ayudar a su pueblo. Este libro es pequeño, ni siquiera está dividido en capítulos, son 21 versículos, y quería compartirlo, porque verdaderamente habla del juicio de Dios sobre la nación de Edom. Sabemos que Abdías fue un profeta de Dios, profeta de Judá, y los israelitas se convirtieron en enemigos de Edom. ¿De dónde venía este Edom? Eran los descendientes de Esaú. ¿Recuerdan los hijos del patriarca Isaac y de Rebeca, los mellizos, ¿no? Y esta profecía de juicio sobre Edom viene, por supuesto, de parte de Dios. Edom eran los descendientes de Esaú, e Israel sabemos que eran los descendientes de Jacob, sí. Pero esta enemistad venía desde largo tiempo atrás, entre Israel y Edom. Sabemos que Israel era el pueblo de Dios. Y quería contarles un poquito, recordarles, porque sé que lo saben, la historia de este conflicto entre Israel y Edom, ¿sí? Como les dije anteriormente, la nación de Israel descendía de Jacob y la de Edom descendía de Esaú. Lo podemos encontrar en Génesis 25. Léalo usted después en casa, yo les voy dando el dato. Jacob y Esaú eran los mellizos, como dije, que tenía Rebeca. Y en su vientre peleaban, a tal punto que Rebeca un día dice que ya no quería ni vivir más. Y consulta a Dios. Y Dios le responde, porque luchaban en su vientre los bebés. Dios le dice que habían dos naciones en su seno, ¿sí? Y dos pueblos, le dijo, serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esaú, vimos que vendió su primogenitura y la bendición del padre pasó a Jacob. También lo encontramos todos en Génesis 25, hermano. Esaú se convirtió, al vender la primogenitura, por un plato de guisado de lentejas, dice, un guiso rojo, pasó a llamarse Edom, porque Edom en hebreo significa rojo. Y también él era pelirrojo. Así que pasó a ser Edom desde entonces, ¿sí? Recordamos que cuando el pueblo de Israel iba llegando a la tierra de Canaán, los edomitas no le permitieron pasar por su tierra, porque Edom tiene una frontera en común
con Judá, digamos, con la tierra prometida. Y no le permitieron pasar. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, le ofrecieron agua ni pan. Y eran hermanos. Hermanos. Y Dios, por supuesto, no le perdonó esto, ¿no? En Números 20 lo encontramos a este pasaje. Los reyes de Israel, hermano, tuvieron conflictos constantes con Edom. Saúl, David, Salomón, Joram, Acaz, todos tuvieron problemas con Edom, ¿sí? Además, Edom alentó a Babilonia, cuando invadió Nabucodonosor, alentó a Babilonia para que destruyera Jerusalén, ¿sí? Bueno, y Abdías, como les dije, que era un profeta y que habló del juicio de Dios contra esta nación, contra los edomitas, contra Edom. Y estaba ubicada, como dije, eran vecinos de Judá y estaba ubicada al sur, compartían una frontera, tenían una frontera en común. Históricamente vemos, a través de la palabra de Dios y estas citas que les di, que Edom siempre asoló a los judíos, ¿sí? Antes que este libro se escribiera, el libro de Abdías, participaron en ataques en contra de Judá, ¿sí? Y esta profecía, que compone el libro de Abdías, viene después de la división de Israel en los reinos del norte y del sur, y antes de la conquista de Judá por Nabucodonosor, es decir, por Babilonia, en el año 586 a.C. Este libro de Abdías muestra el final de la antigua enemistad entre Edom e Israel. Edom, hermanos, se sentía orgullosa como nación por su alta posición, pero sin embargo, según esta profecía, ahora la vamos a leer, Dios la destruiría como castigo, hermano, por haber ayudado a Babilonia en la invasión a Judá. A causa de su traición, la tierra de Edom sería dada a Judá. Este libro de Abdías, hermano, es un ejemplo dramático de la respuesta de Dios a cualquiera que quiera maltratar a su pueblo, que quiera maltratar a sus hijos. Y esto a mí me conmovió, porque dije, pasaron tantos tiempos, si bien Dios siempre los guardó y los cuidó a su pueblo, mandó el juicio a Edom. Y esa tierra se la devolvió a los israelitas, a su pueblo. Edom, hermano, era una región montañosa, ¿sí? Que ocupaba la parte sudeste del Mar Muerto, incluyendo la hermosa ciudad de Petra. Petra era la capital de los edomitas, de la nación de Edom, ¿sí? Y esta ciudad era una ciudad espectacular, ¿sí? Toda recubierta de piedras, ¿sí? Edom en general era una fortaleza y se creían invencibles, hermano. Como descendientes de Esaú, los edomitas sabemos que eran parientes de Israel. Y al igual que su padre, Esaú por supuesto, eran guerreros fuertes, valientes, soberbios, con una ciudad conocida como ciudad montaña, porque estaba allá arriba, construida en la montaña, y parecía invencible, hermano. Si un pueblo debió correr a ayudar a sus hermanos del norte, ese pueblo debía ser Edom. Sin embargo, los edomitas, hermanos, vieron con satisfacción maligna los problemas de Israel
Porque imagínense que mientras iban tomando posesión, iban librando batallas para conquistar las ciudades. Y muchas veces estuvieron en aprietos. Porque, ¿cómo es? El pueblo de Israel sabemos que no tenía un gran ejército, que no tenía fuerzas armadas, por decir de alguna manera. Pero tenían la presencia de Dios, ¿sí? Y eso era lo importante. Dije que vieron con satisfacción los problemas, capturaron y ¿saben lo que hacía? Capturaban y llevaban a los fugitivos ante el enemigo e incluso saquearon la campiña de Israel. Cuando Israel estaba en problemas, en guerra, y se escondían, ellos lo tomaban a los fugitivos y los llevaban delante del enemigo o lo mataban. Y mientras tanto, ellos robaban todo lo que tenían. Abdías, hermano, comunica el mensaje de Dios a Edom, que debido a su indiferencia, a su desprecio hacia Dios, a su cobardía y soberbia y a su traición hacia sus hermanos de Judá, serían condenados y destruidos. El libro, hermano, comienza con el anuncio de que el desastre se está acercando a Edom. Vamos a leer unos versículos. El libro de Abdías, usted sabe que está después de Amós, entre Amós y Jonás, ¿sí? Me acompaña en la lectura. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Ay, acá está, el versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido y en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos sobre ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Fíjense semejante anuncio, ¿no? Que le decía Dios que iban a hacer, que aunque me impactó este versículo que dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios Todopoderoso, ¿no? Y cómo defiende a su pueblo, a sus hijos. A pesar, hermano, de los inaccesibles riscos y las montañas que tenía esta ciudad de Edom, no podrían escapar del juicio de Dios. Abdías luego da las razones de su destrucción. Su vista arrogancia hacia Dios, que era notable,
¿sí? Y la persecución de sus hijos. Vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Dice: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Qué tremendo, hermano, ¿no? Los israelitas eran hermanos de los edomitas, y en vez de ayudar a Israel y a Judá cuando lo necesitaban, vimos a través de la lectura que Edom permitió que fueran destruidos. Incluso saqueaban lo que quedaba. Edom se constituyó en su enemigo, hermano, y Dios dijo que serían destruidos. Y los destruyó, hermano. Cualquiera, hermano, que no ayude al pueblo de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Y esto verdaderamente que fue tan fuerte para mí. Ver cómo Dios emite este juicio tremendo a esta nación tan poderosa, tan valiente. Leíamos anteriormente con muchos sabios. Era una ciudad que se creía invencible. Pero sabemos que Dios es todopoderoso y es mayor que todos aquellos que se creen invencibles. Edom estaba contento, hermano, de ver a Judá en problemas. Su rencor, tenía tanto rencor, los edomitas tenían tanto rencor, que los llevó a querer ver destruida a la nación de Israel. Por esta mala acción, Dios borró a Edom del mapa. Los borró, ¿sí? Y esto para que meditemos, ¿no? Es una pregunta que me hace. ¿Cuán a menudo nos alegramos de las desgracias de otros? Yo decía, Señor, verdaderamente perdóname, porque tantas veces nos alegramos de lo que le suceda a nuestros enemigos o de aquellos que verdaderamente nos hacen daño. Pero, hermano, debido a que únicamente Dios es el juez, nunca, hermano, debemos alegrarnos de las desgracias de los demás, incluso si pensamos que se las merecen. Vayamos al Señor y pidámosle perdón, porque mire lo que dice Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Yo me llevó a pensar, ¿no?, en el rey David, que Saúl, el rey Saúl, toda la vida lo persiguió para matarlo. Pero cuando lo mataron al rey Saúl, David no se alegró con la muerte del rey. Y lo mandó matar al que le clavó la lanza y lo mató. Lo respetaba. Y era su enemigo. Toda la vida lo persiguió a David. En cambio, David no era como yo, ¿no?, que pienso en mi enemigo, ¿no?, queremos verlo destruido. No, tengamos misericordia y oremos por ellos. Porque el Señor dice
en su palabra que cuando cae nuestro enemigo no nos alegremos, y que cuando tropieza tampoco nos pongamos contentos, ni siquiera en nuestro corazón. Usemos de misericordia, hermanos, ¿sí? Bueno, el versículo 14 que leímos: tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. De todos los vecinos de Judá e Israel, Edom era el único, hermano. Los edomitas eran los únicos al que no se le prometió ninguna misericordia por parte de Dios. Dios no le tuvo misericordia. Esto, hermano, fue debido a que saquearon a Jerusalén y se alegraron por sus desgracias. Traicionaron a sus hermanos de sangre, hermano, en momentos de crisis, y ayudaron a sus enemigos. Es tremendo, ¿no? Cómo Dios tuvo en cuenta siempre esto para emitir semejante juicio a Edom. Esta profecía, hermano, breve, concisa, ¿no? Termina con una descripción del día de Jehová, ¿sí? Cuando el juicio caerá sobre todos aquellos que han maltratado al pueblo de Dios. Vamos a leer un poquito. Desde el versículo 15 dice, aquí viene, mi Biblia tiene un titulito que dice exaltación de Israel, ¿no? El día del juicio de Dios viene. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Tremenda palabra, hermanos, ¿no? Y dice, y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negueb, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Aleluya, hermano. Ese tiempo viene. Dice, ¿por qué la venganza de Dios caería sobre las naciones gentiles? Como dice el versículo 15, ¿no? Cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste, será contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Porque Edom, hermano, no era la única nación que se alegró con la caída de Judá y de Jerusalén. Todas las naciones y los individuos, hermano, serán juzgados por la forma en que tratan al pueblo de Dios. ¿Escuchó bien, hermano? Algunas naciones en la actualidad tratan al pueblo de Dios en forma favorable, mientras que otras son hostiles hacia ellos. Dios juzgará a todas las personas de acuerdo con la forma en la que traten a los demás, especialmente a los creyentes, ¿sí? Apocalipsis habla del trono blanco, Apocalipsis 20, ¿no? Que van a presentarse y serán juzgados. También Jesús habló acerca de esto en Mateo, cuando habla que dice que va a apartar las ovejas de los cabritos. Después léalo usted. En Mateo 25, del 31 al 46.
Pero verdaderamente, hermano, que esta nación de Edom es un ejemplo de todas las naciones que son hostiles con Dios. Nada puede romper la promesa de Dios de proteger a su pueblo de la destrucción total. ¿Escuchó? De proteger a su pueblo de la destrucción total. Siempre se guarda un remanente. Acá en la profecía habla del remanente. A ver, acá donde dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. La casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aleluya, hermano. Qué privilegio ser hijos de Dios y ser cuidados, guardados y defendidos por el Señor, ¿verdad? En el libro de Abdías vemos 4 aspectos del mensaje de Dios acerca del juicio. Primero, que el mal será castigado. Segundo, que los que somos fieles a Dios tenemos la esperanza de un nuevo futuro. Amén, hermano. Dios es soberano en la historia de la humanidad y que el propósito final de Dios es establecer su reino eternal. Hermanos, Dios es todopoderoso. ¿Sí? Y siempre ha guardado a sus hijos. Por ello, debemos confiar en Él, en Dios. Nunca confiemos, hermanos, en un poder menor que el de Dios. Y yo meditaba, digo, Señor, tantas veces nosotros, confiamos en nuestra familia, nuestros seres queridos, en aquella persona que tenemos de conocido, que es influyente, para que como que nos dé. No, hermano, nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y bueno, si Dios usa a las personas, gloria a Dios, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Él nos cuida, Él nos dice, con amor eterno te he amado. Imagínense el cuidado que tiene de nosotros, que con amor eterno nos amó. Y yo decía, Señor, tantas veces, un poquito, yo pensando, volviendo a mi operación, Señor, y ya estoy con temor, un poquito. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que tener fe en Dios, hermano, y creer que Él todo lo puede y que no hay ni siquiera pensamiento que se esconda de Él, que Él es todopoderoso, que Él es fiel. ¿Acaso no dice, con amor eterno te he amado? A mí verdaderamente que eso me conmueve cuando leo, porque Señor, tú me conoces, tú sabes las veces que te fallé, que te fallo y que te seguiré fallando porque soy infiel. Pero ¿qué dice Él? Que Él permanece con fidelidad. ¿Sí? Y quería recordar un poquito ejemplos de ese cuidado amoroso y tantas veces dramático como en el caso de Israel, de Judá, de Jerusalén, contra Edom. Cómo Él obra. Y desde un principio sabemos. Ejemplos del Señor, del cuidado del Señor hacia su pueblo, el pueblo de Israel. Cómo fue sacado con mano poderosa de Egipto. Todos lo sabemos, ¿no? Las plagas que acosó, digamos, a Egipto para que pueda dejarlos ir. Las plagas de las moscas, de las ranas, de las aguas que se volvían sangre, y la última, la muerte de los primogénitos. Pero el cuidado que tuvo, que dijo que a su pueblo le pintaran con la sangre del cordero los dinteles. Todos los primogénitos que no tenían los dinteles con la sangre fueron muertos, fueron destruidos los primogénitos. De los seres humanos y también de los animales. Salieron de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, ¿sí? Y no solamente eso, cuidó a su pueblo de día una columna de nube, de noche una columna de fuego para que los guiara.
Adelante iba un ángel, en Éxodo 14 está, un ángel con la espada para guardarlo. Cuando los egipcios se dieron cuenta de que el pueblo de Dios se iban, y que eran tantos y que se quedaban sin mano de obra gratis y tantas cosas, tantos bienes que le hicieron los hebreos al pueblo de Dios, ¿no? Lo comenzaron a seguir. Y el ejército egipcio, hermano, era poderosísimo para esa época, con armas de esa época, ¿no? No las actuales, pero eran poderosos. ¿Qué hizo Dios? Cuando vio que comenzaron a seguirlo, mandó al ángel con la espada que estaba delante, lo puso en la retaguardia atrás y hizo toda una especie de neblina para que no vieran y no lo alcanzaran a su pueblo. Ese cuidado tuvo Dios, hermano. Cuando llegaron y se encontraron acorralados por el Mar Rojo, y el enemigo atrás, ¿qué hizo? Abrió el mar y su pueblo pasó como por tierra seca. Y cuando ya el enemigo entró al mar, ¿qué hizo? Volvieron las aguas a su cauce. Y saben que cuentan los historiadores, no la palabra de Dios, los historiadores cuentan, hermano, que en esa oportunidad murieron más egipcios que en todas las otras batallas que pudieran haber librado. Dice que era impresionante la cantidad de egipcios muertos. Fueron al desierto, está bien, divagaron 40 años, ya sabemos. El pueblo como nosotros, el pueblo de Dios, ¿no? Pecador, murmurador, desobediente, quejoso. Pero anduvieron 40 años, pero la Biblia relata, hermano, que no se envejecieron sus vestidos, sus vestiduras, sus ropas en esos 40 años, ni se desgastaron los calzados de sus pies. Digo, Señor, qué cuidado. No dice la palabra de Dios que fueron atacados por alimañas, tantas alimañas, serpientes venenosas, escorpiones, tantas cosas y animales que hay en el desierto que podrían, no cuenta la palabra de Dios, de todo eso lo guardó el Señor. Miren el cuidado amoroso de Dios. Además, hermano, Dios les proveyó allí en el desierto alimento, agua, protección. Esto encontramos en Éxodo, del 14 al 17, lea. Vamos avanzando. Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 10, sabemos que cuando el pueblo de Israel tomó posesión, digamos, iba tomando posesión de la tierra de Canaán, tenía que librar batallas para tomar las ciudades, para conquistar las ciudades. Y allí, en ese capítulo 10 de Josué, encontramos la batalla contra los amorreos. Dios hizo que el sol se detuviera, ¿escuchó bien? Que el sol se detuviera para ayudar a su pueblo en su victoria. Qué tremendo, hermano. Qué poder sobrenatural obró, de parte de Dios, por supuesto, de tener el sol. Tremendo, porque claro, los enemigos en los escondrijos se escondían y no iban a poder vencer. Y entonces el Señor hizo que se extendiera el día, que el sol se detuviera y pudieran obtener la victoria. Y de David, hermano, toda la vida perseguido hasta que murió por el rey Saúl, hasta su hijo Absalón. ¿Cuántas veces se escondió entre los filisteos que eran enemigos? ¿Quién lo salvó de todas esas situaciones? Le guardó la vida. Dios, el Dios que nosotros seguimos, el Todopoderoso. Si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 6 encontramos cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones hambrientos.
Y de allí Dios lo sacó con vida. ¿Por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Y el rey firmó un edicto que el que no adoraba a sus ídolos iba a ser tirado al foso de leones hambrientos. Y ¿saben una cosa? El rey, muy a pesar de él, cuando se dio cuenta, dice que se entristeció, que ayunó el rey Ciro, ayunó esa noche, no durmió. Al otro día va y lo llama. Y ¿saben? Cuando lo iban llevando a Daniel al foso de los leones, le dice: el Dios al cual tú sirves continuamente, sea el que te salve. Y así fue, hermano. David amaneció con vida y los leones, la boca cerrada. Pero si leemos el capítulo 6, sabemos el final. Sus enemigos ni bien fueron tirados al foso, dice que no llegaban al fondo del foso y ya eran destrozados por los leones. Mire el cuidado de Dios por uno de sus hijos. El capítulo 3 del mismo libro de Daniel, encontramos los 3 hebreos jóvenes, amigos de Daniel, compañeros cuando estaban prisioneros en Babilonia, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron introducidos en el horno de fuego porque no quisieron adorar, inclinarse ante la estatua que hizo Nabucodonosor. ¿Y qué pasó en el fuego? Dice que fue calentado 7 veces más el horno, que aquellos soldados que los metieron los pajes del rey, que lo metieron al horno, dice que cayeron muertos en manos del calor de afuera. Y entraron los 3. ¿Y saben qué? Dice que había una 4ª figura, semejante a los dioses santos. Una figura, seguramente un ángel de Dios. No sé, no dice la palabra de Dios que era, ¿no? Y los desató las ataduras que tenían. Y ¿saben una cosa? Salieron, que dice, ni siquiera un cabello chamuscado. Ni siquiera tenían olor a fuego en sus ropas. ¿Quién lo hizo? El cuidado de Dios, hermano, y el poder que tiene para guardar a los suyos y librarlos de tantas situaciones. Venimos al Nuevo Testamento, a Hechos, en el capítulo 12 de Hechos. Lo vemos a Pedro encarcelado, engrillado, por predicar la palabra y custodiado ahí en la celda. Dice que grupos de guardias armados lo cuidaban, porque ¿quién lo quería matar? Herodes lo quería matar a Pedro. Y saben una cosa, que esa noche que esperaba al otro día lo ejecutaran, envió a su ángel el Señor. Dice que le abrió las puertas, lo acompañó el ángel hasta salir de la cárcel. Pero ¿saben una cosa? Lo que me llamó la atención en este pasaje del capítulo 12 de Hechos, que dice que la iglesia estaba haciendo oración continua por la libertad de Pedro. Imagínense, Pedro llega y golpea la puerta, no podían creer que haya sido guardado, liberado por el Señor, por Dios. En el capítulo 16 de Hechos, Pablo, cuando estando también predicando la palabra con Silas, un terremoto, estaban presos, por supuesto, lo tomaron prisionero, y dice, terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron, ¿sí? Y las cadenas de todos los presos se soltaron. Imagínense cuando el carcelero despertó, dice, sacó la espada, se quería matar. Y le dijo, Pablo, no lo hagas. Estamos todos aquí, nadie se ha escapado. Imagínense, el carcelero dice que se postró delante de Pablo y le dice, ¿qué debo hacer? Y allí está ese versículo que siempre usamos nosotros. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben que el carcelero lo llevó a la casa? Le dio ropa, le dio de comer y los liberó. A Pablo y a Silas.
De esta manera, hermano, obra Dios, sobrenaturalmente, así como obró con Israel, con Judá y con todos estos ejemplos. La Biblia, hermano, está llena de ejemplos del cuidado de Dios para con su pueblo. Miren si vamos a tener temores, dudas de que nos ama con amor eterno, que nos cubre, que nos guarda, que nos defiende, hermano. Yo, para terminar, quería compartir, hermano, leer, con usted si me acompaña, un salmo que es anónimo y que se cree que lo escribió el rey Ezequías. Quería compartir, es el Salmo 121. Y lo quería leer con ustedes porque este salmo, hermano, expresa la seguridad y la esperanza que tiene el salmista en la protección de Dios de día y de noche. Esa esperanza tenemos que tener y esa seguridad tenemos que tener nosotros. A veces, la verdad, hermano, somos flojos, no sé. Dudamos de Dios. Creamos. Dios es todopoderoso, hermano. La protección de Dios es de día y de noche y para siempre. Por toda la eternidad. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que aún después de la muerte Él seguirá guiándonos. ¡Qué tremendo! Verdaderamente que esto me impactó. Vamos a leer el Salmo 121, hermano, por favor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermano. El Señor no solamente que hizo los montes, sino también los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Sí? Nada, hermano, lo desvía ni lo disuade de guardarnos, de cubrirnos. En Él estamos seguros y tenemos que sentirnos así cada día. Venir a su presencia, Señor, no estoy solo. Tú eres mi guardador. Tú guardas mi entrada y mi salida. Hermano, nunca dejaremos de necesitar el incansable cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Nos protege no cualquier cosa creada, sino el creador de todo. ¿Sí? Él lo hizo todo y Él es todopoderoso, hermano. Por eso es que con fe tenemos que proclamar cada día, no solamente que Él es nuestro Dios, que en el día que tengo temores, Señor, yo en ti confío. Hermano, esto hace de que empecemos a tener fe, a que empezamos a crecer en fe. Cuando empezamos a proclamar, Señor, yo proclamo de que tú estás conmigo, que me guardas, que me cubres, que no me va a pasar nada que no esté en tus propósitos, que tú eres mi guardador, ¿sí? Es lo que decía Moisés en el Salmo 90. Decía que Él era Dios desde el siglo y hasta el siglo. Dios, hermano, no tiene principio ni tiene fin. Dios es por la eternidad. Nos guía acá, nos guarda acá, nos cubre, nos cuida. ¿Sí? Nos sostiene, nos levanta. No confiemos en cualquier cosa. El mundo dice, y es muy común, la fe mueve montaña. A veces hasta cristianos, la fe mueve. No, la fe en cualquier cosa no mueve montaña.
la fe que mueve montaña es la fe que tenemos en Dios. ¿Sí? Amén, hermano. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Señor les bendiga.